empezar a grabar. Fue todo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estamos acá en Tienda Walsh, en Echeverría 784, en el Instituto Rodolfo Walsh. Ahí detrás de cámara, la señora licenciada en comunicación, Cecilia Lencioto. Hola, Ceci. El público presente. El público presente, estudiante, y aquí nuestro querido amigo, ¿Cómo Muy bien. Gracias nuevamente por la invitación, bueno, a seguir, ¿no?, reforzando los lazos que son necesarios en estos tiempos. Exactamente, seguir tejiendo lazos para hablar de discriminación y todo lo que tiene que ver en relación a la cultura afrodescendientes, afrochaqueño, y eso va a ser al final para que vos respondas absolutamente todas esas cuestiones. Hoy vamos a hablar en el marco del Día de la Bandera, a nuestro verano, y en contexto de vamos a ir cultura, patria, todo lo que hace a nuestra construcción como argentinos, porque también es el marco y de alguna avance, vamos a saludar a todos los docentes, las docentes del Instituto Rodolfo Walsh, que muy solidariamente siempre y a Sandra, la bibliotecaria, que siempre hay escuchando. Y nuestro profesor Marco Monsalando. Bueno, y dicho todo esto, ¿por qué no comenzar? Aquí estamos haciendo el famoso quilombo, toda esta propuesta de Walsh, ¿no? Me está corrigiendo que vamos a la cucaracha que no podemos decir eso. No sé. Se ve que la producción no manejó el contenido. Exactamente. Vamos a proponer a quilombo que va a aparecer. Alto impacto. La transición. Pensemos que la transición tuvo que pasar salida de ese sistema. Tuvo que sí, pasa en Paraguay, vamos a hacer un poco geográficamente hablando, en Colombia tenemos otros palenqueros, por ejemplo, que es el homónimo de San Quilombo, en Argentina. Si no, vamos entendiendo un poco el sentido histórico, etimológico, conceptual de la palabra. Entonces, cuando nosotros usamos cotidianamente
¿De dónde lo usamos? Es un poco la dinámica que hacen ustedes hoy, porque porque está arraigada mucho a lo negativo, ¿eh? Exactamente. Ay, no seas culo, pero con relación a no seas exagerado, violento, siempre ha tenido una connotación, en su mayoría de las veces que las hemos escuchado, con una carga negativa. Un lugar de resistencia y organización, ¿no? Y acá tenemos un pequeño formato aquí en este material que compartimos ustedes de algunas descripciones, ¿no?, generales de lo que significa efectivamente la palabra quilombo. Vamos a asociar la palabra quilombo, entendiendo de que es lugar, entendiendo que ese lugar también implica una organización y una resistencia. Entonces vamos a decir que para que un país tenga el desarrollo, la potencia de un país, necesita de un lugar. Exactamente. Entonces nosotros vivimos en un clima. Exactamente. Y al mismo tiempo, ese quilombo tiene una necesidad orgánica, una necesidad de organizarse. Entonces, ese quilombo también configura, por ejemplo, elementos simbólicos, como bandera, íconos, por ejemplo, escudo, ¿no? Entonces, cosas que van nutriendo la parte conceptual de la nación. Bueno, y acá vamos a ir como desplegando otros sentidos, es importantísimo lo que estamos diciendo, porque hasta el momento solamente discutimos como un loro, porque efectivamente sí no tiene muy bien de qué estábamos hablando. Claro. Muchas veces tomamos una palabra y no la significamos. Ahora estamos haciendo el ejercicio de una resignificación en relación a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestro lugar cultural en común, a esta resistencia que también nuestros próceres, como Manuel Belgrano, tuvieron que ir debatiendo para ser construidos. Exactamente. Y bueno, siguiendo con el tema de la palabra quilombo, asociado, ¿no?, a lo que es el campo de resistencia, de organización, tenemos que, bueno, asumir que eso fue trasladándose de generación en generación. Pero tuvo mucho más importancia el significado de quién, de dos miradas, ¿no? Uno es el esclavizado y el otro es el que estaba siendo esclavizado. El esclavizador por un lado, que sería el amo, el que compraba esclavitud de África. Entonces, en ese sentido, tenían ciertos privilegios algunos, que era la forma de un mecanismo de control, ¿verdad? Entonces, a esos que se los llamaban los marcados, eso aparece en los carimbas, aparece también los pañuelos aquí en los brazos, son los marcados, tenían ciertos privilegios y aparecen en otros cuadros, como por ejemplo Negoche, que diferenciarse de que no tenían privilegio o era de uno que era un empleado más negro esclavizador. Bueno, en ese contexto, el esclavizador no entendía la privilegio. Y entonces, claro, al estar reunidos en un lugar, al interlocutor más cercano que tenía era quien estaba privilegiado. Entonces, sí, por supuesto que intentaba comunicarle alguna. Medianamente, como podía. Claro, y aparte para que pueda interpretar algunas cuestiones, ¿no?, del amo. Entonces, claro, el amo lo único que hacía era reinterpretar todo eso. Y todo era visto desde el amo como una cuestión extremadamente negativa. Entonces, lo que nos funciona a nosotros hoy es solamente el sentido semántico y etimológico de lo que el amo interpretó en ese momento. Vamos acá a mirar también esta subjetividad que me transpona al pasado, porque lo que dice Pau tiene que ver con el constructo cultural de ese momento. Es decir, ese amo estaba parado, posicionado, con todo ese bagaje cultural, desde una mirada hacia la otra edad, pero haciendo una interpretación desde su posición. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchos dicen, bueno, interpreté la palabra como más pudo o de la proximidad que esa persona no educada, no formada,
entre paréntesis, porque sí estaba educada, sí estaba formada bajo sus culturas y sus bagajes culturales. Hay que hacer esta aclaración porque muchos van a decir, pero bueno, no te viene de esto. Está bien aclarar la mirada de esa otra edad, de la mirada, siempre con un juzgamiento bastante marcado, bastante intensivo, porque también digamos que era el otro al que yo tenía que someter, acomodar, pero también tenía que usar para que genere en otros el mismo espejo y la misma resistencia si se quiere. Claro, es un mecanismo de control, ¿no? Y ese mecanismo de control, bueno, solamente, como decía, señalaba, nos llega solamente la visión del amo. Mientras que la riqueza del trasfondo cultural lingüístico queda como tirado al abandono y solamente en el campo del lunfardismo. Y en la verdad que es una riqueza, y bueno, hoy podemos nosotros, traspolar a lo que son las manifestaciones o a las arenas del fútbol, cuando escuchamos esta banda, quilombera, no te deja, bueno, de alentar, ¿no? Fíjense el poder que tiene, porque ¿qué está haciendo el público en ese momento para con su equipo? Le está dando la fuerza. Lo importante que es entonces, ¿no? Como la palabra en sí mismo. Y yo quiero vincular también acá, como para dando un cierre a este también como tres aspectos de las características del tiempo, ¿no? Del pasado, el presente y el futuro. Porque el quilombo es eso, nos permite ver el pasado, pero sin vivir en el bienestar, digamos, en la ansiedad de que ese futuro es hoy, que es la continuidad, y un poco por ahí seguir con los siguientes ejercicios, que lo que no sería quilombo, que sería descontrol, la destrucción, peleas, conflictos, desorden, problemas, ruido, todas esas definiciones que, como decía recién Vero, estaban vistas o construidas solamente desde una cuestión peyorativa, con un secamiento y con un propósito, obviamente, de invisibilizar a las personas. Es importante repensar lingüístico acá, porque tiene que haber una reconstrucción completa con relación a las palabras. Recordemos que no es descontrol, quilombo, no es destrucción, no es pelea, no es conflicto, no es desorden, no es problema y no es ruido. Así que dejemos de lado ese constructo relacionado, ese significante aprendido para reconstruirnos nuevamente y repensarnos a partir de una palabra abrazadora, reconstructiva, de identidad cultural que nos deja posicionado también al ver esto ya no como algo lejano y distante, sino también mezclados, híbridos. Totalmente. Bueno, y en este sentido, hablando de mezclados, fíjense que estamos en el contexto del 20 de junio, Día de la Bandera, en donde la principal figura, de algún modo, termina siendo los niños que llevan la bandera junto a Belgrano en las costas del Paraná. Pero para que llegue a este proceso, antes tuvo que haber un quilombo, ¿no? Antes tuvo que efectivamente generarse un quilombo. Sabemos a ciencia cierta en todo el proyecto que hay, digamos, en contorno a lo que es la figura de Manuel Belgrano, cómo fue él, inclusive, con el ánimo de ser destituido de todo su rol, ¿no? Protagónico de las revoluciones. Pero él, en contra de todo eso, hizo quilombo con quien buscó aliados justamente de la fortaleza de los quilombos de las comunidades indígenas, de las mujeres, de los niños. El abrazo a María de Valle fue dado con el Día de la Cultura. Porque también, como vos decís, supo buscar, tanto en los sacerdotes como en las comunidades indígenas, un acompañamiento, pero organizado. Sí. Porque la verdad hay que decir que era el que más reconocía
a estas comunidades, estos pueblos cercados y violentados. Sí, una figura que hasta el día de la fecha inclusive quiere decir cómo se sigue aliando, ¿no? Y se sigue fortaleciendo en el billete de 10.000. Y también está la mirada crítica hacia su figura y hacia su posicionamiento con cuestionamientos dubitativos en cuanto a su persona, porque también hay que decir que hay muchos historiadores que lo presentan con una crítica hacia su construcción de familia, de vida. Eso también. Bueno, y eso forma parte de la dinámica de lo que es el escarnio público, ¿no? Para darle mérito, para quitarle, no sé, calidad, importancia. Reivindicar su figura, entonces como ya está muy enaltecido, vamos a contar. Vamos a poder un poquitito. Eso, vamos a contar una tecla que podamos cortar ahí negativamente para cuando Manuel Belgrano figure histórica. Bueno, y volviendo al tema de cómo generó este quilombo del 20 de junio, tenemos que remontarnos de vuelta a que quienes estaban en la primera línea de batalla, primera, segunda y tercera, inclusive línea de batalla, eran nada más y nada menos aquellos que eran una especie de enviados por los amos que tenían, así como hoy tienen, no sé, cientos de camionetas, concesionarias, o cientos de millones de dólares en una cuenta, poner como decir, bueno, hago un donativo de esta cantidad para, no sé, comprar aviones o remedios, bueno, lo mismo siempre los esclavizados. Donaban esclavos para que ocupen esos roles en la guerra, para no dejar que eso, sus hijos o sus descendientes o sus conocidos o hijos de amigos, entonces ponían en las primeras líneas que seguramente de una, porque también hay que decir que no daban todo ese equipamiento que sí daban a otros sujetos. Eso también hay que decir. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, y esta figura, ¿no? Muy importante como Belgrano, entonces reúne todas las fuerzas por parte de los quilombos, por parte de estas comunidades, estas personas en condición de esclavitud, y busca, ¿no? Darle una identidad, darle una fluidez y también materializar el sueño no solamente propio, porque en su persona digamos que había un montón de anhelos, de sueños como país, como nación, sino que también garantizarle, que me parece que esta es la palabra clave, garantizarle a los esclavizados efectiva libertad. Claro, también el sueño de todos ellos en relación a todos sus sufrimientos, jugando muchas veces con esa realidad tan doliente para cada uno de ellos. Bueno, y acá la figura de Belgrano, cuando empieza a tomar fuerza, ¿no? Con la participación de María Romero del Valle, también aparecen los niños. Cuando vemos la película, efectivamente, de Manuel Belgrano, protagonizada por Pablo Rago, quiero hacer mención aquí muy especial porque cuando yo vi la película, una anécdota muy importante de esto, vi a María Romero del Valle y no como la figura, sino como la persona de María Remedio del Valle, y efectivamente esa actriz se llama Vaca, ¿no? Estuvo con nosotros compartiendo, bueno, pasó mucho tiempo, pudimos conectarnos con ella y nos contaba de que cuando estaban haciendo la película de Belgrano, muchos la preguntaban si ella era argentina, de dónde era, por qué se involucró en este personaje. Otro residuo historial que negó mucho tiempo que las comunidades indígenas y los afrodescendientes son parte de nuestra historia, nacidos, porque hay que también explicar, y después vamos a tener un programa especial para hablar de los descendientes afrodescendientes y también los africanos venidos, porque hay una diferenciación ahí. Sí, totalmente, es muy importante lo que estás remarcando. Bueno, y acá como para poder, darle una finalización a este comentario y anclando la palabra quilombo con Belgrano, la figura de María Remedio del Valle, sin ese quilombo cultural, sin ese quilombo también étnico, porque también se dio una mixtura muy importante ahí, sin ese quilombo hoy nosotros no tendríamos, por ejemplo, lo que son las gracias patrias, ¿no? Estas gracias patrias que
cuando nosotros salimos del país, ahí recién internalizamos, encarnamos, sentimos, nos fusionamos con el sentido patrio cuando vemos la bandera argentina, ¿no? Y quienes pudieron haber ido hasta Rosario y subirse a ese gran emblema, la sensación que se produce al ver todo el Paraná de frente, ¿no? Con sus aguas brillantes, con todo ese paisaje que parece ser inmortal cuando se ve, uno dice, y pensar que acá estuvieron estas personas, bueno, no solamente Belgrano, sino bueno, todas estas otras que estamos mencionando, y que fueron simplemente un número más dentro de la historia, pero que en realidad, de verdad, fueron los que hicieron el quilombo, y gracias a ese quilombo, hoy estamos acá, hoy, somos patria y nación. Exactamente, patria, nación, y bueno, hasta nos damos, mira, voy a ser un poco irónico, hasta nos damos el lujo de tener cultura foránea. Exactamente. Hasta nos damos ese lujo, fíjense hasta lo bueno que resultamos ser los argentinos con los procesos emancipatorios. Bueno, no queremos dejar de aprovechar también esta ocasión para tomar otras palabras, como por ejemplo candombe, ¿no? Que está muy relacionado con la palabra quilombo, la palabra tango, que son vocablos, que son palabras muy hermosas, que cuando uno las estudia, que cuando uno las profundiza, dice, ah, pero ahora me estoy enterando de que esto es un universo paralelo. Y sí, efectivamente, es un universo paralelo que estaba todo el tiempo oculto, ¿verdad? Entonces, me parece que la pregunta... Y que es también esta esencia que nos legaron nuestros afrodescendientes y la cultura afro, vivir a partir de esa unificación colectiva, danzando, dando espiritualidad, dando viva voz, dando energía, porque ¿qué no le podían invitar? La esencia. Exactamente, la alegría. De ser felices, espiritualmente fuertes, aguerridos, soportar y soportar. Bueno, yo quiero abrazar grande a toda la comunidad afrodescendiente en Argentina, a mi afro pequeño, a Maldeus, porque siempre está aprendiendo, te quiero, bebé. Gracias por enseñarme, porque a veces está cuidando los puros. Muy bien. Me está cuidando los puros, sí. Bueno, y también quiero agradecerte por toda esta enseñanza que nos traes, porque es importante seguir repensándonos para hacer futuros en una transformación que venga no solo dada de lo lingüístico, sino también traspolando nuestra esencia, porque al ser argentinos la cultura tiene que estar abrazada y esta idea está presente. Desde ese ayer, pasando a nuestro presente y llegando a un futuro transformador que sé que va a ocurrir mañana alguien va a contar nuevamente de otra manera y con los herederos, como ustedes, como todos los afro, como nosotros, la verdadera historia que se ocultó por mucho tiempo y seguimos sacando ahí recibos porque, bueno, tenemos que entender que el egocentrismo nos está llevando siglos. Totalmente. Y desde acá, humildemente, estamos haciendo este ejercicio que los invitamos a entrar en nuestras redes y tomar esa información si quieren tener un espacio. Pau va a las instituciones, así que pueden presentar ahí sus pedidos a las maestras, a los oficiales, a Mario, que quieran escribiendo a Pau, así que sí, bueno, y a ellas que estuvieron preguntando, bueno, los podemos hablar en privado y Pau va a seguir formándonos de lo que Exactamente. Hay que seguir haciendo la sin quilombo, recuerden, quilombo es organización de resistencia. Organizar aquello que destruye, aquellas ideas que separan, y resistir en las virtudes de cada cultura, en los deportes. Sobre todo hoy, y me atrevo, y esto por persona, tenemos que resistir los jubilados, docentes, las personas con discapacidad. Resistamos, sigamos adelante
Entonces, todos los puntos que tenemos organizados en comunidad, hacer avalados y apoyados por derechos humanos. ¿Está? Bueno, señor presidente, tu llamado de atención, si realmente la patria escuche de su soberbia, y por favor a todos los políticos repensar nuestra comunidad de todas maneras. Todos los sujetos necesitamos escuchar, todas las personas necesitamos tener un lugar. Me parece como una conclusión muy interesante y bueno, de esfuerzo eso, ¿no? Imagínense solamente por un momento, imagínense que todas las constituciones que no son representados, o que no son escuchados tienen como sus reflejos como el país, ¿no? O simplemente qué pasaría si todos los organizados no hubieran participado de la democracia, qué quilombos hubieran de esos procesos. Así que bueno, dejamos la invitación de agradecimiento a Vero, la discusión, los espacios que se está creando, que se está dando, y a seguir apoyando. A seguir haciendo quilombo, presentado, y bueno, encontrarnos en el próximo encuentro de la vez. Chao. Bueno,